Hoy traemos el unboxing de Apex Legends, ¿vale? Una pequeña aclaración antes de empezar, y es que la caja ya está abierta, quiero decir que estaba abierta antes de grabar el vídeo. ¿Por qué? Porque es la copia que nos dejaron para el Discípulo 6. Entonces, obviamente tuvimos que abrirlo para poder montar allí un escenario y que la gente, obviamente, pudiera jugar y probar el juego. Así que lo vais a ver en su totalidad, es decir, tienen todos los componentes, pero no están, digamos, sin desprecintar. Es decir, habrá cosas que están destroqueladas y demás, porque evidentemente hemos toqueteado el juego para poder hacer las demos en el Discípulos Day. Pero bueno, están todos los componentes, ¿vale? Lo único que no lo vais a ver como recién abierto de fábrica. Pero por lo demás, sin ningún problema. Así que, discípulo, bienvenido a tu canal. ¡Comenzamos! Bueno, vamos allá, vamos a abrir la caja. Ha costado, ¿eh? Nos encontramos las reglas básicas. Los escenarios para jugar. Luego tenemos aquí una referencia de todos los objetos de mapa que podemos tener, que como veis es un montón, ¿vale? Y por aquí la descripción de las distintas palabras, ¿vale? Que llaman etiquetas. Vale, bueno, por aquí tenemos elementos de terreno, edificios y demás, que ahora os montaré al final un pequeño escenario para que podáis ver cómo luce, porque esto hay que verlo montado, porque así no te dice nada. La verdad es que el sistema es muy curioso, porque desdoblas uno, metes otro por dentro y así tiene consistencia y se forma, ¿vale? Pero vamos, hay que verlo montado. Troquel, vale, tenemos un montón de troquel, muchas planchas de troquel, ¿vale? Como veis, muchas planchas con elementos de terreno, tokens de equipo, de todo, ¿vale? Heridas y demás. Tiene mucho troquel. Esto es las losetas del tablero, ¿vale? Son de una única cara, ¿vale? Son muy grandecitas, creo que, ¿vale? Para montar el escenario. ¿Qué más? Por aquí tenemos estas bolsas, ¿vale? Que la verdad es que están genial, ¿vale? De terciopelo, que están bastante chulas, la verdad. A ver, por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos diales para los jugadores, para marcar la vida y esas cositas. Esto es un elemento de terreno que va reduciendo el área de juego, que bueno, lo veremos cuando monte el escenario un poquito así al final para que lo veáis, pues pondré alguno para que veáis cómo quedan. Y aquí debajo tenemos las miniaturas, que ahora las voy a ir, ¿vale? Las saco y las grabo y os las voy enseñando poco a poco. Vamos a ver qué más hay de momento. No sé dónde dejarlo todo. Vale, como veis tenemos más troquel de elementos de terreno. Uy. Tenemos por aquí las pantallas para ocultar el tablero del jugador, ¿vale? Porque, bueno, pues hay que ocultarlo y tiene información secreta que no tienen que conocer el resto de jugadores. Tenemos varias hojas de referencia, como esta que tengo aquí, ¿vale? Para tener ayuda. Y luego tenemos lo que son las leyendas, ¿vale? Las distintas leyendas con las que podemos jugar, ¿vale? Que te viene el rol que desempeñan, aquí un pequeño texto y los componentes de cada uno de ellos, ¿vale? Están bastante guay. Las hojas de referencia para tener tal, aquí tenemos, ¿ves? Pues tarjetas de las armas, ¿vale? Lo típico, ¿no? ¿Qué tomes vas a tener? Y demás. Todas esas cosas típicas de estos tipos de juego. ¿Qué más? Tenemos por aquí más... A ver si soy capaz de sacarlo sin cargarme nada. Más elementos de terreno, ¿vale? Esto para hacer... Bueno, no son edificios, pero como contenedores y ese tipo de cosas. ¿Vale? Por aquí tenemos todavía más. A ver, aquí si quitamos la tapa debajo vamos a encontrarnos, pues como veis, más elementos de terreno y demás. Y aquí tenemos un pequeño mazo de cartas que vamos a darle un vistazo. Vale, aquí tenemos los tableros de jugador. Vale. Voy a montar uno para que veáis cómo queda.
Aquí tenemos otros elementos de la zona de los jugadores, ¿vale? Cartón, la verdad que como veis, bastante gordo. Elementos de terreno y cartas que vamos a darles un vistazo. Venga, ahora vamos a ver las miniaturas un poquito más de cerca. Y ahora dame unos minutos, bueno, para ti va a ser instantáneo para poder montar pues, un pequeño escenario, ¿vale? Para que podáis ver cómo luce esto una vez que lo tenemos montado en mesa. No te pierdas este vídeo de aquí, suscríbete al canal y nos vemos próximamente. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas y